Buenas noches. En el día de hoy trataremos en la clase de Gerencia Financiera 2 como temas principales los indicadores financieros, flujo de caja libre, capital neto de trabajo y el EBITDA. Somos el grupo D, conformado por Acosta Mayra, Cañizares Daniela, Castro Anderson, Castro Yair, Natera Aleini, Oquendo Sandra, Ripoltiana y quien les habla, Verdugo Malina. Esta breve exposición es presentada al profesor Antonio Bisbal Landis y al resto del grupo de Gerencia Financiera 2. Acompáñenos. Los indicadores financieros. Los indicadores financieros expresan las relaciones existentes entre las cifras extraídas de los estados financieros y de otros informes contables de una empresa. Se utilizan para reflejar el comportamiento y rentabilidad de una empresa con claridad y objetividad. Además, se reflejan numéricamente y tras analizar dichos números, es posible determinar si existe una desviación de la empresa que deba ser corregida a la brevedad posible. En esencia, los indicadores financieros son el resultado de relacionar dos cifras o cuentas del estado de situación financiera de la compañía o de su estado de pérdidas y ganancias. Uno de los indicadores financieros es el indicador de liquidez. Entendemos por liquidez la capacidad que tiene la empresa de generar los fondos suficientes para el pago de sus obligaciones a corto plazo. Este sirve para establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes, con el propósito de convertirlos en efectivo sus activos corrientes. Se trata también de determinar qué pasaría si la empresa se le exige el pago inmediato de todas sus obligaciones a menos de un año. Esta prueba, aplicada a un instante de tiempo, evalúa a la empresa desde un punto de vista de liquidación. Clasificación de los indicadores de liquidez. Indicadores estáticos, como el capital de trabajo, prueba ácida, ración corriente, importancia del activo corriente. Indicadores dinámicos, como el flujo de caja, rotación de los activos corrientes, ciclos operativos, rotaciones históricas y proyectadas. Les voy a hablar un poco sobre el indicador de liquidez como la razón corriente, que se denomina también relación corrientes. Y trata de verificar las disponibilidades de la empresa a corto plazo para afrontar sus compromisos también a corto plazo. Su fórmula es la razón corriente es igual al activo corriente entre pasivo corriente. Para mejorar este índice se toma en cuenta las siguientes salidas: liquidar activos no corrientes, obtener pasivos no corrientes y pedir un aporte de capital. Vamos a dar un ejemplo de razón corriente. Supongamos que una empresa tiene 10 millones de pesos de activos corrientes y tiene 4 millones de pesos de pasivos corrientes. Aplicando esta fórmula vamos a obtener que la razón corriente es igual a los 10 millones de activos corrientes entre los 4 millones de pasivos corrientes. Esto nos da como resultado 2.5. Esto quiere decir que la empresa por cada peso que debe tiene 2.5 pesos para pagar o respaldar su deuda. Como se observa, este dato es muy interesante para determinar la capacidad de pago que tiene. Entre mayor sea la razón resultante, mayor solvencia y capacidad de pago se tiene, lo cual es una garantía tanto para la empresa de que no tendrá problemas para pagar sus deudas, como para sus acreedores, puesto que estos tendrán certeza de que sus inversiones no se perderán, que está garantizada. Indicador de rentabilidad. Su nombre lo dice, mide la rentabilidad de la empresa en el tiempo, es decir, que determina su grado de sostenibilidad. Los indicadores de rentabilidad son aquellos índices financieros que sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa, para controlar los costos y gastos y de esta manera convertir ventas en utilidades. Clasificación de indicadores.
Los indicadores más utilizados son margen neto de utilidad, margen bruto de utilidad, rentabilidad del patrimonio, gastos de administración de ventas y margen operacional de actividad. Estos indicadores combinan variables económico-financieras para brindar una medida de rentabilidad de una empresa. Correctamente utilizados, serán los más indicados para calcular la rentabilidad efectiva de una empresa. Hablemos del margen neto de utilidad. El margen neto de utilidad es la relación entre la utilidad neta y las ventas totales. Es la primera fuente de rentabilidad en los negocios y de ella depende la rentabilidad sobre los activos y sobre el patrimonio. Este índice mide el rendimiento de ingresos operacionales. La fórmula para calcular el margen neto de utilidad es ingreso neto o resultado final entre ventas totales. Indicadores de endeudamiento. Los indicadores de endeudamiento son una herramienta utilizada para medir el nivel de obligaciones que tiene la empresa. El financiamiento de la entidad se puede obtener de dos fuentes, interna y externa. El financiamiento interno consiste en la obligación de recursos a través de los socios y el financiamiento externo mediante acreedores. Con estos indicadores es posible establecer la viabilidad de tener cierto nivel de endeudamiento y el grado de participación que tiene el mismo dentro de la composición financiera de la entidad. Además, son útiles para determinar tanto para los acreedores como para los socios o propietarios el nivel de riesgo que tienen sus inversiones y la probabilidad que las mismas sean recuperables. Dentro de los tres indicadores más destacados se encuentran el indicador de deuda a patrimonio, el indicador de deuda total y la composición del endeudamiento. ¿Cómo calculamos el indicador de endeudamiento? Se calcula dividiendo el pasivo total de la empresa por su patrimonio neto. El resultado de esta fórmula expresa las cantidades en tanto por uno. Si se prefiere un resultado expresado en tanto por ciento, se multiplica el resultado obtenido por 100. Indicadores de eficiencia. Establecen la relación entre los costos de los insumos y los productos de proceso. Determina la productividad con la cual se administran los recursos para la obtención de los resultados del proceso y el cumplimiento de objetivos. Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se concentra en el cómo se hicieron las cosas y mide el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. Teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con la actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo de los recursos, los indicadores están relacionados con las razones que indican los recursos invertidos en la consecución de tareas y trabajos. Ejemplo, tiempo de fabricación de un producto, razón de piezas, hora, rotación de inventario, entre otros. Los indicadores de eficiencia miden el grado de cumplimiento de los objetivos definidos en el modelo de operación. El indicador mide el logro de los resultados propuestos. Nos indica si se hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso. Los indicadores se enfocan en el qué se debe hacer por tal motivo. En el establecimiento de un indicador de eficiencia es fundamental conocer y definir operacionalmente los requerimientos del cliente del proceso para comparar lo que entrega el proceso contra lo que se espera. ¿Cómo se calcula? La eficiencia es igual resultado alcanzado entre costo real por tiempo invertido entre el resultado previsto entre costo previsto por el tiempo previsto. Indicadores operativos. Los indicadores operativos o de corto plazo están estrictamente vinculados a los procesos y la operación directamente de la empresa, hablando en su conjunto. Los indicadores operativos se asignan a los equipos de trabajo, a las personas directamente, involucrando así a cada empleado de la empresa, de tal manera que contribuyan activamente a los objetivos estratégicos de dicha organización. Imagínese usted un trabajador de la construcción. A este podemos asignarle indicadores como metros cuadrados construidos por hora, lo que sería un indicador de productividad. Otro ejemplo podría ser que el departamento legal de una empresa puede tener como indicador el número de contratos redactados por día o el número de servicios que ellos hayan prestado.
inmediata o ya sea a largo plazo. Por lo tanto, la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas será mucho más asertiva y confiable. Los indicadores operativos apoyarán los objetos de gestión, por lo tanto deben estar de acuerdo con los desafíos propuestos por la gerencia. Siguiendo la secuencia de nuestro ejemplo, los indicadores operativos, entre los indicadores operativos podemos tener número de llamadas realizadas por hora, por cada vendedor. Otro sería tiempo promedio de servicio por canal de comunicación. También índices de satisfacción del consumidor. También podemos tener número de productos fabricados por hora por persona. Tiempo promedio de entrega de los bienes al consumidor final sería otro indicador operativo. Entonces, como podemos ver, los indicadores operativos son a corto plazo y los podemos medir mensualmente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre capital de trabajo. Bueno, el capital de trabajo es un recurso corriente con el que cuenta una empresa para desarrollar sus operaciones. De la gestión de este importante indicador depende que una empresa pueda responder por sus obligaciones en el corto plazo. Capital de trabajo neto. Ahora bien, al tomar el activo corriente y restarle el pasivo corriente, obtenemos el capital de trabajo neto, que puede definirse como el excedente que le queda a la entidad luego de cumplir con todas sus obligaciones a corto plazo. Bueno, seguimos acá con la siguiente diapositiva. ¿Cómo se calcula el capital de trabajo neto? Bueno, el capital de trabajo neto se puede calcular de una forma muy sencilla, utilizando el estado de situación financiera, que como se sabe es el informe que refleja los activos, pasivos y patrimonio de una empresa a determinada fecha. El capital de trabajo neto es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente de la entidad, por lo cual para calcularlo solo debemos restar estas dos partidas así. Capital de trabajo neto es igual a activo corriente menos pasivo corriente. Los activos corrientes son aquellos que se realizan en un periodo inferior a 12 meses a partir de la fecha del cierre de los estados financieros, tales como efectivo equivalente al efectivo, inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar a corto plazo e inventario. Y por otro lado, los pasivos corrientes son los que son exigibles en un periodo inferior a 12 meses a partir de la fecha de cierre de los estados financieros, tales como obligaciones financieras a corto plazo, obligaciones laborales, impuestos por pagar, proveedores, etc. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se calcula el capital de trabajo de una empresa. Para esto tenemos la siguiente variable, que son activos corrientes, B, pasivos corrientes. Y pues el resultado de la fórmula que explicamos en la siguiente lámina, que el capital de trabajo es igual a activo corriente menos pasivo corriente. Entonces, para el año 2019 la empresa cuenta con unos activos corrientes de 200 millones y para el año 2020 unos activos corrientes de 250 millones. Aplicando la variación, aquí tenemos unos activos corrientes en comparación con del año 2019 y 2020 es de 50 millones a manera de comparativo, y el pasivo corriente para el año 2019 tenemos un total de 150 millones de pasivos corrientes. Para el año 2020 un total de 225 millones de pasivos corrientes. Aplicando la variación entre los pasivos corrientes tenemos un valor de 75 millones en pasivos corrientes. Y pues como capital neto de trabajo para el año 2019, aplicando aquí la fórmula en el año de los activos corrientes del año 2019, 200 millones menos
150 millones en pasivos corrientes, nos arroja aquí un capital neto de trabajo de 50 millones. Para el año 2020 tiene unos activos corrientes de 250 millones, a eso le restamos los pasivos corrientes y nos queda un capital neto de trabajo para el año 2020 de 25 millones. Por acá, por el lado, aplicando la variación entre años, nos da negativo, menos 25 millones. O sea, el capital decreció, o sea, no aumentó en comparación de un año al otro. A manera de interpretación, se puede decir que el capital de trabajo de la empresa es de 25 millones durante el año 2020 y fue de 50 durante el año 2019. Entonces, esta empresa tiene un capital de trabajo positivo con el cual operará y podrá tener liquidez en corto plazo. Pero se debe revisar qué está pasando con el capital de trabajo que ha disminuido en los periodos anteriores, entre un periodo y el otro. Flujo de caja libre. El flujo de caja libre es un concepto de interés financiero y empresarial que es muy importante en la planificación y en la valorización de empresas. Las cuantías y calendarios de cobros y pagos y el dinero que queda para satisfacer a quienes han facilitado sus fondos para financiar la empresa son claves en la toma de decisiones de inversión y en la búsqueda de opciones de financiación. Por ello, los emprendedores deben tener claras algunas nociones que contribuyan a situar mejor sus presentaciones de proyectos y resultados, sus solicitudes de financiación propia o ajena, y que por el otro lado ayuden a explicar las actuaciones realizadas y previstas ante juntas de socios y otros órganos de administración. El flujo de caja libre está determinado por la siguiente fórmula: utilidad neta más depreciación más amortización más intereses igual al flujo de caja bruto menos el capital neto de trabajo menos el crecimiento de los activos fijos nos determinarán en este caso el flujo de caja libre. Bueno, complementando un poco lo que ya se dijo del concepto de flujo de caja libre y adicional pues la fórmula que lo compone, encontramos pues ahora un ejemplo de una empresa o de una unidad de negocio que nos permitirá entender un poco mejor lo del tema del flujo de caja. Encontramos pues este ejercicio compuesto de la siguiente información. Encontramos que esta tiene unas ventas representadas en 25 millones, tenemos unos gastos financieros representados en 4 millones, gastos operativos en 7 millones, unos costos de venta, unos inventarios, unas cuentas por pagar, unas cuentas por cobrar, además de que encontramos la depreciación representada en 2 millones y la amortización representada en 1.500.000. Esta empresa desea adquirir activos fijos por un valor de 6 millones y nos está pidiendo pues que hallemos su flujo de caja libre. Lo primero que debemos hacer es armar o desarrollar el estado de resultado, dado que este viene siendo como la vértebra principal del flujo de caja libre. Como sabemos, el estado de resultado está compuesto por las ventas menos el costo de venta, nos dará lugar a la utilidad bruta. La utilidad bruta menos los gastos operativos nos dará, en este caso, la utilidad antes de nos dará lugar a la utilidad operativa antes de impuestos. A esta utilidad operativa antes de impuestos le restamos los gastos financieros y nos dará lugar a la utilidad antes de impuestos. Luego pasamos a calcular los impuestos por un valor del 25%, nos dará
como resultado nuestra utilidad neta. El paso principal para empezar a armar nuestro flujo de caja libre es el de hallar pues la utilidad neta, que fue lo que hicimos anteriormente. Entonces, partiendo de que ya tenemos esos datos, procedemos pues a armar nuestra estructura de flujo de caja libre. Entonces encontramos la utilidad neta por un valor de 4.500.000. Encontramos nuestra depreciación por 2 millones, amortización representada en 1.500.000, los intereses representados en 4 millones. Eso nos dará lugar a nuestro flujo de caja bruto. Partiendo pues de nuestro flujo de caja bruto, procedemos a restarle nuestro capital de trabajo neto y nuestro crecimiento en activos fijos. Por último, nos dará como resultado nuestro flujo de caja libre, representado en 3.500.000. Cabe mencionar que nuestro capital de trabajo neto operativo está compuesto por las cuentas por cobrar más los inventarios menos las cuentas por pagar. Entonces, básicamente, estos serían los pasos para nosotros hallar nuestro flujo de caja libre. Vemos que en cierta forma es un poco sencillo después de que sepamos identificar, en este caso, cada uno de las variables que lo componen. El EBITDA. El EBITDA es un acrónimo inglés que significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que en español se traduce como utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. El EBITDA es un indicador financiero que calcula la utilidad operativa sin tener en cuenta los gastos de amortizaciones, depreciaciones y provisiones que aparecen en el estado de resultados, y estos gastos no se tienen en cuenta porque estos no implican desembolsos de efectivo. Si nosotros miramos un estado de resultados normal de una entidad, este está compuesto por las ventas que menos el costo de venta nos da como resultado la utilidad bruta. Luego siguen una serie de gastos que son aquellos normales que tiene una empresa, como lo son los gastos de nómina, de arrendamiento, de servicios públicos, de publicidad, etc. Pero también dentro de esos gastos se encuentran los que son las depreciaciones, amortizaciones y provisiones. Estos tres gastos mencionados anteriormente se diferencian de los otros gastos, ya que estos no generan salida de efectivo para la empresa, es decir, la empresa no va a tener un desembolso de efectivo por estos gastos y por eso se llaman gastos no desembolsables. Entonces, el EBITDA es la misma utilidad operacional sin tener en cuenta estos tres gastos. ¿Cuáles son estos tres gastos? Los gastos de depreciación, de amortización y de provisiones. Cálculo del EBITDA. En realidad, el cálculo del EBITDA es sencillo, simplemente es aplicando la siguiente fórmula. A la utilidad operacional, sumarle los gastos de depreciaciones, gastos de amortizaciones y gastos de provisiones para así obtener el EBITDA. Entonces simplemente tomamos la utilidad operacional, le sumamos los gastos de depreciaciones más el gasto de amortización y el gasto de provisión para obtener dicho EBITDA. Ahora miremos lo que sucedió. Estos tres gastos, como son el de depreciación, amortización y gasto de provisión, a pesar de que son gastos no desembolsables, afectaban negativamente la utilidad operacional, es decir, que la disminuían. Como lo que se busca con el EBITDA es mostrar una utilidad libre de esos gastos que no son desembolsables, entonces simplemente es tomar la misma utilidad operacional y a esta sumarle los mismos gastos de depreciación, de amortización y de provisión, que es lo que explica la fórmula del EBITDA. A manera de interpretación, se tiene que la empresa, sin tener en cuenta aquellos gastos que no implican salida de efectivo o salida de dinero, está generando una utilidad EBITDA de 20.450 pesos.
Muchas gracias por su atención prestada hacia nuestra exposición. Espero que haya sido de su agrado y total satisfacción. Bendiciones.